días, compañeros y profesora. Mi nombre es Valentina Claros. Muy buenos días, mi nombre es Yulisa Rodríguez. El tema que nos tocó a mi compañera y a mí es el problema del método. La iniciación del problema y el método se da con Descartes, quien inició la filosofía moderna. Él intentaba dar base a las creencias y costumbres de su época y también pretendía la reconstrucción total de todas las ciencias y de las filosofías. La filosofía cartesiana es el paso del realismo ingenuo al idealismo. Por otra parte, es necesario el entendimiento entre la fe cartesiana basada en la antigua filosofía y la ciencia moderna. René Descartes, por medio de esta teoría del problema del método, busca un conocimiento científico que guíe la vida y las acciones de las personas, teniendo en cuenta que este conocimiento no se puede obtener sin un previo método, es decir, que no se ha comprobado. Cabe recalcar que este método es aquel eje central que orienta el verdadero saber de los seres humanos. Bueno, dice que Descartes orienta su método a encontrar el fundamento inconmovible de la verdad y a fundar la unidad del saber. La búsqueda se va a realizar en el espíritu, donde se accede a esa unidad del saber. El método va a remitir a la sabiduría. Esa sabiduría va a iluminar el sentido y la posibilidad misma de la verdad. Descartes apunta a ese momento de unidad de saber. Todas las ciencias están complicadas de tal manera que es más fácil aprenderlas todas a la vez que una de cualquiera de ellas. Las ciencias pueden ser traídas todas al principio y las sabríamos todas las ciencias. La sabiduría radica en el espíritu. Es la verdad filosofía que contiene los principios del conocimiento. En las ciencias matemáticas encuentra Descartes la clave de su nueva filosofía. Es verdadero aquello que es claro y evidente. Bueno, a lo que se refiere esto es que pues todas las filosofías son muy extensas, por lo tanto si viéramos o nos enseñaran todas las filosofías al mismo tiempo, pues no tendríamos como el tiempo de que profundicemos en cada una de ellas. En cambio, si se quiere llegar a lograr el estudio verdadero de una sola filosofía, es bastante extenso y si se hace una por una, pues puede llegar a tardar demasiado tiempo. El método, un camino necesario. Desde que las personas nacen, se piensan a plantear diferentes preguntas y cuestionarios que a su vez traen un posible método. Este se convierte en un mecanismo racional que permite que las personas puedan sobrepasar diferentes obstáculos y barreras que se presentan a lo largo de su vida. En pocas palabras, el método es el camino que sigue el hombre para descubrir y adquirir conocimiento. Bueno, en el contexto histórico podemos decir que pertenece al siglo XVII. Está presente en Francia el absolutismo y Descartes no va contra ella, ya que es un privilegio. Es un siglo de luchas religiosas entre católicos y protestantes. Y nace la ciencia experimental y se desarrollan las matemáticas. La filosofía cartesiana. René Descartes es considerado como un autor racionalista. Este plantea que solamente podemos obtener verdad si tenemos un pensamiento racional. Este pensamiento es propio del ser humano y de su existencia. René Descartes confía en los sentidos, pues considera este como un conocimiento sensible. También plantea que las únicas ideas válidas son las ideas innatas, que son las ideas cuya existencia es muy dudosa y son las que se presentan antes de que realicemos una experiencia o una acción. El mecanismo implica la creencia de que el universo es un mecanismo el cual es guiado, orientado por Dios y todo lo que sucede es porque Dios lo quiere así. Objetivo de Descartes. Este personaje quería crear una filosofía universalmente válida. Él decía que la filosofía antigua no tenía validez, que la única que valía era la de él, ya que él utilizaba el método matemático analítico. El método. Para René Descartes, el método es importante y esencial para crear una filosofía científica. René Descartes tenía una gran apreciación a lo matemático y esto lo vinculó con su método. Para René Descartes, la sabiduría humana es bonamens, que significa la razón. Además, cabe recalcar que para René Descartes el saber más importante es la filosofía. Características del método matemático analítico. Primero, la certeza y evidencia.
ya que la matemática siempre es precisa, por lo tanto siempre va a ser cierto. El segundo es intuitivo y deductivo, que nos hace llegar a la verdad, ya que por medio de la intuición y la deducción nosotros podemos llegar a hacer observaciones con demasiada importancia. La tercera es la excelencia, y esto tiene mucho que ver con las bases de la matemática, ya que con esto podemos desarrollar cualquier problema. La cuarta, inmunidad frente a la experiencia. Y pues la matemática, mientras se justifique algo con la matemática, la experiencia no tiene pues mucho que ver con respecto a esto. El conocimiento se construye desde lo más fácil y simple hasta lo más complejo o avanzado. René Descartes plantea que los otros conocimientos se han de obtener a partir de estas pequeñas ideas simples. Cabe recalcar que el método matemático se encuentra ampliamente vinculado con el orden y la medición. Las reglas del método. Cabe decir que estas reglas eran utilizadas por Descartes para obtener lo que él quería. Para Descartes, estas reglas eran la definición del método. Bueno, las reglas son evidencia, análisis, la síntesis, la enumeración, la duda metódica, los sentidos y los propios razonamientos. La regla de la evidencia. Esta plantea de que ningún hecho o acción se debe tomar por verdadero sin que éste sea comprobado. La regla de análisis. En esta se deben dividir las dificultades en casos posibles y necesarios para resolver mejor una problemática. La regla de la síntesis. Esta se basa en ordenar nuestros pensamientos y conocimientos desde los más simples y fáciles, ascendiendo poco a poco hasta llegar a los más complejos y difíciles. Enumeración. En esta se dice que se debe de enumerar las reglas de una problemática, hacer que éstas se cumplan sin omitir ninguna. El método de Descartes se basa en 4 fases. La primera, la evidencia como criterio de verdad. La segunda, el análisis. La tercera, la síntesis. La cuarta, la comprobación de los análisis y síntesis ya realizados con anterioridad. Se planteaba la necesidad de encontrar un conocimiento que fuera tan evidente que no necesitara de ninguna explicación y que se pudieran deducir los demás conocimientos a partir de este como en un sistema. Bueno, y fue precisamente el temor a equivocarse y a no poder hacerlo que lo llevó a encontrar el método de la duda. Y qué mejor manera de llegar a un conocimiento válido que el hecho de enseñarnos a dudar de todas las cosas. La metódica. Esta debe ser real, es decir, que no puede ser ficticia. No puede ser definitiva, pues se debe encontrar una evidencia que garantice que es de verdad. Debe de ser positiva, o sea que no puede ser por capricho, tiene que ser por una indagación verdadera. Y no debe de ser práctica, se debe de basar en un sistema teórico y filosófico. Y además de la duda metódica debe ser universal. Entonces podemos decir que el personaje central del problema del método es Descartes, quien dice que organizar los pensamientos en un plan de acción es la definición del método. Es la pregunta que siempre se hace en método, y para esto existen 4 preguntas principales filosóficas las cuales respondieron, que es la mayéutica, la dialéctica, la lógica y la duda metódica. La mayéutica consiste en la depuración de las ideas hasta hacer nacer las verdaderas. La dialéctica consiste en la oposición de las ideas contrarias para llegar a un concepto universal. La lógica consiste en seguir un camino sistemático que nos conducirá sin equivocarnos a la verdad. Y la duda metódica consiste en la búsqueda de un principio evidente a partir del cual podemos deducir todo el conocimiento. Estos métodos filosóficos han sido la base para la construcción de muchos métodos que existen hasta hoy y que han sido útiles para conocer. Finalmente, para concluir nuestra exposición, queremos compartirles una frase de René Descartes que dice: para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas. Muchas gracias.